Viene, ahora vamos a hablar de la ley base, de la ley ONIO, que va a tratarse, calculo que la semana que viene. Te voy a traer un dato sobre el impuesto a las ganancias, o el impuesto a los ingresos personales, Sí. pero hay una cuestión relacionada con la reforma laboral que el gobierno está viendo cuando la presenta. Posiblemente sea el mismo proyecto que le alcanzó la UCR, Ujú. ¿no? Pero tenemos para hablar sobre el tema a Nicolás Schick, que es abogado laboralista. Nicolás, buenas tardes, Gonzalo Prado y Sofía Núñez acá en Todo Banquina te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. El placer es nuestro. Bueno, para ir bastante cortito al pie, ¿por qué la Argentina tendría que avanzar una reforma laboral? Bueno, en realidad hay que ver de qué manera se avanza, Claro, porque justamente este planteo que se hace en la ley de bases no significa un avance, sino justamente un retroceso. El derecho al trabajo está regido por un principio, que es un sí, principio indiscutido desde el inicio, que es el principio de progresividad. sí, ¿Qué quiere decir? Que todas las modificaciones o mejoras, modificaciones o alteraciones que se hagan en las relaciones de trabajo tienen que ser progresivas, tienen que mejorar, siempre tendiendo a mejorar las condiciones de la parte, digamos, más débil de la relación, que es el claro. trabajador, y en el caso que así no sea, bueno, ahí se analiza la constitucionalidad de la norma. En ese sentido, si uno mira lo que se plantea en el decreto o en la ley de bases, desde mi punto de vista, hay muchísimas cuestiones que no solo no son progresivas, sino que de alguna manera castigan al trabajador porque lo ponen, digamos, en un lugar en donde prácticamente lo hacen responsable del escenario del cuadro inflacionario, de la devaluación, o sea que digamos, o los reclamos judiciales pueden significar que una empresa no venga a invertir en el país. Y bueno, y esos lineamientos que los analizan desde el punto de vista técnico son prácticamente Ujú. insostenibles. Por Entonces, ejemplo, en este, si le digo el top 5 de cosas que están mal del proyecto de ley de reforma laboral con el que quiere avanzar el gobierno. bueno, la primera, se busca eliminar las leyes de empleo, que son en la ley 24013, que es Ujú, justamente la que castiga a quien tiene un trabajador mal registrado o sin registrar. En ese sentido, la eliminación de esa multa o esa sanción habilita automáticamente que los empleadores tomen a trabajadores sin registrarlos, o sea, como que premia el trabajo en negro. Y eso claro. también no es que eso afecta solamente al trabajador, sino que también, digamos, en la seguridad social, que se beneficia con los aportes que se hacen de los salarios, es la que también sale perjudicada porque va a recibir menos aportes. Y en este sentido, también te quiero aclarar una cosa. Acá no es una cuestión de que es automático. Si el empleador tiene un trabajador bien registrado, no hay reclamo, no hay sanción, no hay multa. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, el costo laboral que se hace referencia siempre no es estrictamente por la aplicación de multas, sino por la carga impositiva que tiene Claro. un empresario al momento de tener que hacer los aportes y contribuciones de un salario. Es decir, en algunos casos llega al 70% de lo que es un salario lo que tiene que pagar en concepto de impuestos y contribuciones. Eso es lo que Nicolás. genera, lo que lleva, sí. No, quería preguntarte porque escuchaba tu punto de vista y obviamente es válido, está bárbaro, pero también lo que se busca con una reforma laboral es terminar con lo que se conoce popularmente como la industria del juicio, es decir, una empresa que le hace un juicio, el laburante siempre gana por temas de ley, y hay empresas incluso que han dicho, bueno, incluso me fundí. Vos como abogado pensás que realmente existe una industria del juicio respecto de lo laboral, y si vos pensás también por ahí que el problema central no es no cambiar una ley laboral que tampoco te permite un crecimiento, hace 10 años no crece el empleo privado, sino que también por ahí el problema son los impuestos, ¿no? Ese es el problema. Eh, sí, bueno, eso es lo que mencioné, que eso es lo que justamente provoca todas las irregularidades, donde el empleador y el empleado prefieren tener una parte sin registrar y que no se lo lleve el Estado. Pero respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, lo que es la industria del juicio, yo te aclaro Sí. una cosa. Por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, que es la Justicia Nacional del Trabajo, donde se concentra prácticamente la mayoría de los casos de todo el país, sobre una masa de 15 millones de trabajadores, el año pasado solamente se iniciaron 30.700 demandas. Entonces, lo de la industria del juicio no es así.
O sea, y además, justamente en la ley de base que se habla, dicen, bueno, que también con este sistema se busca crear mayor ocupación. Tampoco hay una tasa de desocupación más alta porque el INDEC mismo digamos, publicó un 6,5%. Y las causas que se iniciaron sobre estas 30.000 que yo te menciono no son solamente despidos, hay accidentes, hay amparos, hay diferencias salariales, y tampoco es que automáticamente, desde el punto de vista profesional, las demandas no se ganan automáticamente. Si hay un derecho vulnerado, hay una sanción, pero si no se prueba y no se demuestra, la demanda se rechaza. Y respecto de lo que puede significar para una empresa el cierre digamos, por culpa de un juicio, yo en ese sentido tampoco estoy de acuerdo porque, primero, que no conozco ninguna. Hay condenas que son fuertes, hay sanciones que son duras, pero ¿sabes qué? Hoy, por lo menos, con las multas que se buscan derogar, que son la de la ley de empleo que te mencioné, la 25323, el artículo 80, sé que son las sanciones por la no entrega de certificados, por lo menos hay una previsión y se sabe, el empleador puede saber a qué se afronta. Mientras que con la derogación de estas leyes, un empleado perfectamente se puede presentar en la justicia y dice, bueno, no existe la ley de empleo, bueno, yo pruebo que no está registrado. Entonces, tengo un despido discriminatorio, que justamente al no tener una normativa que lo regule, eso puede significar una condena por daños y perjuicios mucho más grave que lo que puede ser digamos, Ahora, una sanción por la ley de empleo. Sí. ahora, Nicolás, ¿por qué cree usted que entonces hay tanto rechazo de parte, sobre todo de los sindicatos, a abrir los convenios colectivos de trabajo? Porque una cosa que dice usted, bueno, es verdad, no sé si toda pyme cierra por un juicio laboral. Ahora, No, pero la realidad es que tampoco una pyme puede tener el mismo convenio colectivo de trabajo, me da la sensación, que una multinacional, porque para la pyme el salario representa un X porcentaje de sus ingresos, y para una multinacional que tiene el mismo convenio es mucho menor. ¿Por qué no se abren los convenios de trabajo y se hace más sectorizado como pasa en otros países? Sobre todo con las empresas muy chiquititas, que de 5 o 6 empleados. sí, bueno, justamente una de las cosas que plantea acá la modificación es que un empleador puede tener hasta 5 empleados sin registrarlo, porque se presume que hay un equipo y que son compañeros, digamos, como hay una especie de asociación. Y respecto de lo que me mencionabas, la verdad que yo no hago derecho sindical ni colectivo, entonces Claro. esa cuestión por ahí técnicamente no te la puedo resolver, Ok, ok, pero ok. sí te puedo decir que pero sí te puedo mencionar que se busca. Mira, te voy a dar un ejemplo puntual, que vos me Ujú. decías que marque 5 puntos. Por ejemplo, si hay una condena judicial y la condenada es una pyme o una persona física que está adherida a cierto régimen, el empleador tiene la posibilidad, o mejor dicho, tiene el beneficio de pagar la condena en 12 cuotas. Entonces, fíjate digamos, lo absurdo que es en donde un trabajador que por ahí atravesó un reclamo judicial que lleva su tiempo, su desgaste, su energía, su costo también, más allá de que tengan gratuidad, el costo también, una vez que lo gana, tiene que, de alguna manera, financiar al empleador condenado en 12 cuotas sin intereses. Y esto no es que se busca paliar, yo vi uno de los fundamentos que se mencionaban, que mencionaba Cordero, en relación a la inflación, y dice que esto es lo que busca hacer. O sea, si por ejemplo se cambia también, otro punto de te marco, la actualización de los créditos laborales por condenas, es decir, Mm. qué tasa se le aplica a la actualización cuando hay una condena judicial, porque obviamente un juicio puede tardar 4 o 5 años y después, desde el momento en que se produce el despido o el accidente en su caso, va a tener que actualizarse eso. Bueno, se está planteando digamos, una tasa que siga el IPC más un 3%. Y el argumento es que dicen, bueno, con esto se va, de alguna manera, va a ayudar a controlar la inflación. Y en realidad eso no es así, porque acá es justamente una reparación de un daño que busca que la víctima, donde ya la justicia determinó que tiene que ser beneficiaria de una indemnización, vea reparado su daño por el paso del tiempo y por haber estado obligada a litigar. Pero esto no Claro. significa que va a alterar, digamos, o que va a beneficiar o mejorar la inflación de todo el país, sino todo lo ¿Sofi? contrario. Va a llevar a que va a llevar a que los empleadores al saber que les sirve por ahí el mismo monto de una condena, tenerlo en un plazo fijo, les va a rendir más financieramente
que pagar un juicio, entonces directamente los juicios se van a extender en el tiempo, como sucede muchas veces, y bueno, lamentablemente se vuelve a colapsar la justicia con reclamos y las víctimas no son resarcidas. Así que estos fueron argumentos también que se utilizaron en el 2002, por ejemplo, cuando la Corte Suprema de Justicia sacó sacó una sentencia que era Delgadillo con Yatel, en donde dentro de los lineamientos decía que no sé, era otro tema que era extensión de responsabilidad, pero dentro de los lineamientos decía que las condenas judiciales o las acciones de los trabajadores provocaban que no haya inversiones o que la economía esté inestable, y bueno, sabemos que nunca jamás sucedió eso, y del 2002 el colapso económico que hubo no fue por culpa de los trabajadores, sino todo lo contrario. Si los Nicolás, trabajadores cobran y cobran bien, sí. quiero preguntarte, bueno, porque escucho tu postura y bueno, vos hablas de daños y también un dato de la realidad es que la ley laboral actual le ha hecho un daño tremendo a la industria del trabajo en Argentina. El trabajo registrado no crece hace más de 10 años, la mayoría de las personas tienen trabajos informales. Y yo te pregunto a vos, que sos especialista, si vos pensás que no hay que hacer una reforma laboral como la que está planteando el gobierno, ¿cuál sería la solución para que pueda crecer el trabajo? Porque evidentemente la gente no quiere contratar porque siente que contratar es más que un beneficio, un riesgo. Entonces la gente no prefiere no hacerlo porque siente que las leyes laborales no son mínimamente justas. Bueno, eso es una visión de alguien que va a transgredir una norma, que la viola, porque si la cumple, no hay ningún tipo de preocupación. Por otro lado, la solución sería bajar los aportes y contribuciones, porque también yo creo que en el espíritu de un empresario no es contratar a un trabajador en negro o parcialmente en negro, porque eso tiene consecuencias. Quizá hablamos de las sanciones por las multas, pero después si el trabajador tiene un accidente, la situación es mucho peor. Y tuve muchos casos donde hubo gente que perdió brazos, piernas en accidentes brutales que estaban en negro, entonces ni siquiera tenían ART. Y el empleador, por esa omisión, tuvo que afrontar una condena muy importante. Pero más allá de eso, si acá la modificación que tiene que hacer es para mejorar, o sea, hablar de situaciones que realmente hoy están vigentes y que antes no. Por ejemplo, el teletrabajo, la pandemia hizo una modificación sustancial del tipo de relaciones que antes eran presenciales y ahora son a distancia. De qué manera eso digamos, se puede legislar, o qué normas pueden abarcar y equilibrar ese tipo de situaciones tan conflictivas que se dan diariamente. Tenemos la inteligencia artificial, Claro. donde justamente la presencia física de los trabajadores o los trabajadores en sí están siendo suplantados. Hay muchas cuestiones que son, digamos, dinámicas, que son actuales y que son importantes y que, bueno, que lamentablemente no son consideradas. Entonces, esto la verdad se tendría que ir por ese lado y no por un castigo, porque en definitiva, ¿sabes qué? El trabajador es la casta, parece que es el responsable de que haya inflación, y como decía, y que el mercado no tenga movimiento, y en definitiva los trabajadores que cobran son los que después derraman el dinero en la calle y lo que hace mover una economía. Y además hay otra cuestión que te la menciono sin entrar en profundidad, pero la gente que cobra planes y que ahora se está descubriendo que no eran pocos, no querían que los pongan en blanco. Eso es verdad. Trabajo Porque si los informal ponían porque en perdían un blanco, beneficio. Porque perdían un beneficio. muchísimo. Entonces, Sí, sobre todo se veía mucho totalmente. en los lugares donde los gerentes de la pobreza, viste, iban a captar personas que podía trabajar en el agro en alguna cuestión y no querían, digamos, dejar el plan. Nicolás, ha sido. O no tenía, sí. Sí, perdón, que No, le interrumpí. no, te aclaro una cosa más. O no tenía otra alternativa. Por Claro. ejemplo, se evidenció en la industria de los limones o en la vitivinícola, donde el Claro, que les 90% de los costaba, trabajadores, exactamente, es verdad. Que pasaba las dos cosas, o sea, o para para contratarlo lo tenía que tener negro porque no querían dejar de cobrar el beneficio social, o no querían agarrar el trabajo en blanco porque también perdían el beneficio social. Nicolás, claro, claro. muchísimas gracias por esta entrevista acá en Todo Banquina, le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, gracias por comunicarse. No, por favor, Buenos usted, días. hasta luego.